Hola amigos, sean bienvenidos a esta cuarta entrega del podcast llamado 1RM. Mi nombre es César, yo soy entrenador de powerlifting y también atleta. Y bueno, Nahue, hermano querido. Amigo, otra vez. Otra vez acá. Hoy vamos a estar hablando en este episodio de, dos métodos. Creo que uno es más conocido que otro, creo yo, por lo menos en el ámbito del gimnasio. Uno es método Wader y otro es método Heavy Duty. Primero vamos a comenzar con el método Wader. Rutinas Wader. ¿Qué te parece? Bien, antes de arrancar, me voy a presentar yo por las dudas. Nahuel es mi nombre, atleta competidor y entrenador de Power, perdón. Volvimos a la ubicación del segundo episodio. Y bien, como decías vos, amigos, sí, lo vamos a hacer en orden cronológico para que la gente sepa. Primero se da todo lo que es las rutinas popularizadas por Joe Weider, o Weider, como más lo conocemos, por él y su hermano en la época, diría que época dorada del culturismo. Ya en esa época ya estaba en el auge, empezó unos años antes. Creo que fue el principio, Weider. Sí, bueno, el Weider, para quien no sepa, es el creador del Mr. Olympia. Joe Weider, sí, él y su hermano, pero bueno, Joe siempre fue la cara visible. Corríjanme si me equivoco, pero lo que sé es así. Y Arnold, uno de los mayores exponentes de la rutina del método Weider, sí, obvio, claro que sí. Muchos saben que Arnold estaba, no sé si 2 veces por día, pero 3-4 horas en el gimnasio seguro. Claro. Rutinas con un altísimo volumen de entrenamiento, muy baja frecuencia. De eso se trata justamente la rutina Weider. Se basa en ejercicios de aislación, utiliza muy pocos movimientos compuestos, como las dominadas, un press militar, una sentadilla, un peso muerto, y podemos poner en segundo plano remos con mancuerna, remos con barra, otros tipos de presses, tanto verticales como horizontales. Se basa mucho en lo que es máquinas. Obviamente que vamos a ver movimientos como a lo mejor un press de banca con barra o un press de banca con banco plano, pero con mancuernas, que tiene un mayor rango de movimiento, se reclutan más fibras porque la barra se me frena en el pecho y la mancuerna yo incluso puedo ir un poco más abajo. Entonces, mucho en el culturismo van más a las mancuernas que a las barras, pero bueno, va más del lado de las poleas. Claro, va más del lado de las hay poleas. videos dando vueltas de Arnold haciendo sentadillas, creo que con un compañero, no me acuerdo. Sí, Tom Platz. Por ejemplo, por eso Otro. También vamos a hablar de la variabilidad que hay, que se puede y que no se puede, que es mejor, que no es mejor, esas cosas. Sí. Pero bueno, lo importante es que la gente entienda qué es la base, vamos a decir, ¿no? Exacto. También hay que saber diferenciar el tema de las rutinas Weider, para quién sí, para quién no. Muy bien. Personalmente, yo creo que un novato apenas entra al gimnasio puede empezar con una forma de entrenamiento Weider, así, de un músculo por día, pero a largo plazo va a caer en el sobreentrenamiento y va a tener quizás alguna desadaptación, por la baja frecuencia. Y es tanto el volumen, hablamos de una persona que recién empieza, que no está bajo el uso de sustancias dopantes, entonces la recuperación no es la misma. Ahí entra el principio de supercompensación. Si la persona no tiene una buena recuperación, indudablemente va a caer en el sobreentrenamiento. Para vos, amigo... Entonces hablamos de que sí se puede dar una rutina Weider en una persona iniciante. Sí, ¿vos lo harías? Pero claro, a esa persona no la podés quedar 3 horas en el gimnasio. No, ni hablar. Y darle el extremo de la No. Pero sí puede obvio. ser que le des un mismo músculo por día. Claro, para frecuencia que aprenda 1. el patrón de movimiento. Claro, exactamente. Que mantenga una frecuencia 1 como las Weider, o en su mayoría, porque puede ser frecuencia 1, algunos frecuencia 2. Dije mal. Frecuencia 1 sí, pero a lo que me refería era un grupo muscular o 2 grupos musculares. Claro. Lo podés hacer, si es novato, hasta con un solo grupo muscular.
Claro. para que aprenda bien. Eso te iba a decir, que vaya conociendo los ejercicios, Y no fatigarlo tanto. no fatigarlo tanto, pero después ir acomodando a medida que pasa el tiempo la frecuencia y Capaz que... el volumen. Sí, a ver, si es un novato, puede en vez de hacer un grupo muscular, hacer 2. Por ejemplo, en vez de hacer espalda solo, hacer espalda y bíceps o espalda y tríceps. Pero la frecuencia va a seguir siendo 1, baja para un novato. A ver, paso de hacer un grupo muscular a hacer 2, le estoy subiendo Claro. el volumen en ese día y volvemos a caer, que es un principiante, que al principio va a haber progresos, muy al principio, apenas está iniciando, pero cuando vayan pasando los meses va a caer en el sobreentreno. Sobre todo lo que pienso es que, Supercompensación. opinión personal, es que se puede hacer más difícil la carga progresiva. En lo que sería tanto volumen, tantas series, pasar tanto tiempo en el gimnasio. Nada, eso. Sí, Pero sí. bueno, no está mal que no llevado al extremo, obviamente, como decíamos, pero que un principiante lo pueda usar por un periodo corto de tiempo. No, ni hablar. A ver, lo de la sobrecarga progresiva es así tal cual, es así tal cual. Si no lo vieron, tenemos un episodio que hablamos de la sobrecarga progresiva y sí, no, es que es así, sí, es así tal cual. Por eso hay que diferenciar que en un culturista, aunque no esté al nivel de lo que era Arnold y de toda la época dorada del culturismo, sigue siendo un culturista de competición y si está usando química, su recuperación va a ser totalmente distinta, su alimentación, su síntesis proteica va a ser totalmente distinta, va a estar 100% enfocado en eso, entonces no va a ser tan factible que caiga en un sobreentrenamiento, a menos que descuide la alimentación, pero si es de competición dudo que lo haga, salvo que la vida misma por laburo o lo que sea lo lleve a eso, pero no va a caer en el sobreentreno y el principio de supercompensación, como decía antes, no se va a ver afectado, porque esa persona va a hacer las cosas tanto en su nutrición y en su descanso de forma correcta. Y además también el tema de los ejercicios, como hablábamos antes, no es lo mismo usar muy pocos ejercicios compuestos en un novato o capaz que la persona hace 3 años que entrena. Ya dejó de ser un novato, pero tampoco es un avanzado, porque aprendió poco. Entonces, en esa persona sigue siendo más importante que realice movimientos compuestos y no tantos ejercicios de aislación. Ahí entramos en otro principio, eficiencia versus eficacia. Yo puedo trabajar en la parte posterior de la pierna, isquio hago camilla acostado, glúteo hago capaz Rumano. que... No, al revés. Lo diferencio, hago camilla de isquio, para glúteo hago, no sé, una patada en polea, que a mí personalmente no me gusta. Y claro, es mucho más eficaz poder hacer, mucho más eficiente, hacer un peso muerto, porque me trabaja todo. Claro. Entonces no voy trabajando parte por parte, pero claro, a eso a un culturista sí le sirve, porque su recuperación no es lo mismo hacer capaz que, bueno, sí, un hip thrust, un empuje de cadera, o una patada de glúteo con una camilla de femoral, que hacer un peso muerto. Claro, lo que dijiste anteriormente está muy bueno, lo mencionaste, que la gente entienda que este método, y tanto como el siguiente, son métodos que fueron creados para gente que usa sustancias dopantes. Por eso ¿Por y para quiénes? Claro, exactamente. Sí, obvio. Que se puede dar en un iniciante o en un intermedio, pero no va a ser lo mismo. ¿Entendés? No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. No quiero decir que no haya algún competidor que no haga peso muerto, porque sí hay, debe haber, son tantos, Tal cual. que va a haber gente que en su planificación, por su entrenador, tenga un peso muerto rumano, un press de banca con barra o con mancuernas, o un press militar, o sea, debe haber seguro, pero no es tan común, y mucho menos en un no competidor que va al gimnasio a hacer una rutina weighted, menos, creo que hasta más polea quiere usar. Claro. Entonces no, Exactamente. así no, Muy bien. no. Ahora, amigo, decime vos cómo armarías un ejemplo para que la gente sepa de una rutina
de una rutina Wader? ¿Cómo la armarías en una semana de lunes a viernes? Una rutina Wader podría ser de lunes a viernes, podría ser el primer día pecho, segundo día... Clásico. Sí, segundo Día día. Internacional del Pecho el lunes. Eso es verdad. Venías el lunes, están todos los... Todos los ocupados. gimnasios, todos los bancos, siempre. Martes espalda, miércoles piernas, jueves hombros y viernes bíceps, tríceps. El tema de meter pierna un miércoles yo creo que es para descansar un poquito el tren superior de haber hecho pecho y espalda. En el medio. Lo descanso en el medio haciendo tren inferior y después ya remato con hombros el jueves y brazo los viernes, o puedo hacer al revés. Al revés. Jueves brazo y viernes hombro, hasta el gimnasio está repleto, puedo arrancar con espalda el lunes y hacer pecho el martes. O sea, la frecuencia sigue siendo 1, el volumen de entrenamiento va a seguir siendo altísimo, sin importar si arranco por pecho y después hago espalda o viceversa. Y bueno, hoy hablábamos fuera de cámara que si bien la frecuencia es 1, claro, como decías vos, se termina tocando por ahí el mismo músculo del primer día, en todo caso pecho, empuje, tríceps, indirectamente, claro. el día de brazos, Sí. cuando me voy a hacer tríceps o hombro. Pero bueno, ahí está el tema de los ejercicios de aislación. Claro, No es lo mismo hacer pecho, apertura plana, apertura inclinada, cruce acá en la doble polea, cruce de polea, y vamos a suponer que a lo mejor un press de banco con mancuernas, que utilicé muchos ejercicios de aislación, que sí me va a trabajar un poquito el tríceps y un poco más el hombro en esos ejercicios que nombré, porque no hay tanta flexión, extensión de codo. Pero si yo hago ejercicios compuestos dentro de una Wader, y ahora hay una pregunta que viene al caso ahí, yo hago un press de banca con barra, un inclinado con mancuernas, no hago cruce de polea, hago fondos en paralela, hago fondos en banco, lo que sea. Ahí sí tengo mucho trabajo de tríceps, mucho más trabajo de hombro, entonces indirectamente esos grupos musculares después lo voy a trabajar de forma aislada por así decirlo. diferencial, claro, el día que me toque hombro y el día que me toque bíceps y tríceps. Pero claro, el día de espalda, si yo hago un vuelo posterior o en las mismas dominadas, colgado, si hago un remo con mancuerna o un remo con barra, por supuesto que me... Es más, hasta el día de espalda puedo hacer peso muerto para no tener sentadilla y peso muerto el día de pierna. El día de pierna. Y liberarme un poco a nivel sistema nervioso. Entonces, indirectamente, esos grupos musculares también van a estar en actividad, pero no de forma directa, no tan de forma directa. Bueno, incluso me vino a la mente ahora que hay muchos en el mundo del gimnasio que si el peso muerto el día de pierna o el día de espalda. De las dos formas. Muchas opiniones divididas con ese. Sí, a ver, yo creo que si es un peso muerto rumano, sí o sí lo haría el día de cuádriceps, el día de pierna. Sí, claro. Porque voy a hacer cuádriceps isquio. Ahora, si yo hago un peso muerto sumo y el 95% de la gente que hace peso muerto sumo y no hace powerlifting en un gimnasio lo hace mal. ¿Por qué? Porque tiene la postura de sumo, porque lo único que hace es bajar el torso, el tronco, baja y sube, las rodillas ni se le flexionaron, el empuje de cuádriceps no está y el peso muerto sumo no es así. Yo hago convencional, pero conozco, he hecho sumo y sumo, semisumo, son unas variantes, lo hacen todos mal, salvo que sea un competidor. Claro. Entonces, si yo sé bien hacer un sumo o un semisumo, o hago un convencional, que yo parto del piso, bloqueo y termino en el piso, lo haría el día de espalda, porque involucra mucho menos el isquio. Ahora, si yo hago un peso muerto unilateral a una pierna, o un peso muerto también con mancuernas, puede ser a un brazo o a dos, lo hago asimétrico, que a diferencia del unilateral, con la pierna contraria no patea la pierna, sino de que apoyan los dedos un poco más atrás de la pierna que está adelante trabajando. Podemos poner alguna imagen para que la gente Sí, obvio. lo vea. Un peso muerto asimétrico, unilateral o rumano con barra. Yo lo haría el día de pierna. Sí, y está muy bien lo que dijiste porque obviamente que el peso muerto es el nombre, peso muerto, pero después tenés el peso muerto rack pull, ponele. Claro, si voy a hacer un peso muerto con barra hexagonal, yo lo haría el día de espalda, porque encima no tengo un agarre prono por delante, tengo un agarre neutro al costado,
me va a cargar menos la espalda, el agarre va a ver favorecido, el agarre más fuerte, va a trabajar incluso más la espalda. Trapecios. Los trapecios sobre todo. Entonces yo lo hago el día de espalda, no el día de pierna. Por eso depende. Sí, depende. Depende. Y tengo acá anotadas, amigo, las voy a leer, unas preguntas para que cada uno dé su opinión. ¿Podría funcionar una wader con menor volumen? Menor volumen, o sea, menor cantidad de series, puede ser cantidad de series, ejercicios, puedo tener 5 ejercicios de 5 series cada uno, puedo tener 6 ejercicios de 4 series. Bueno, una menor cantidad de volumen total, sea ejercicios o series, y mayor cantidad de ejercicios compuestos. Para mí sí. ¿Sabes por qué? Porque es lo que hablábamos hoy, Lo hablábamos el tema recién. del principiante. Lo hablábamos recién. Bajar, o sea, no irse al extremo, estar 3 horas, 2 horas en el gimnasio, Claro, más de 2 horas, clave. y darle a la persona 5 ejercicios compuestos, hablando de un grupo muscular, ¿no? O menos, 4. O menos. 4. Entonces, para mí sí. Ya está. A ver, 5 ejercicios de 5 series son 20 series en total. No, 25. 5 por 5, 25. Si tengo 5 de 4 series o 4 de 5 series, son 20 series en total. Si tengo 6 ejercicios de 4 series, son 24 series en total. Ahora, si yo tengo 4 ejercicios de 4 series cada uno, son 16 series. Ahí me parece una buena cantidad para no sobreentrenarme. Repito, si la persona no es competidora ni utiliza sustancias dopantes, entonces ahí la recuperación puede llegar a ser mejor. Y en esos ejercicios, en esos 4 ejercicios, no utilizo apertura plana, apertura en polea, cable. Claro. Acá en este gimnasio no hay muchas máquinas de lo que es pecho, pero hay gimnasios hoy comerciales que tienen un montón de máquinas de pecho, máquinas que no sirven para absolutamente nada. Y lucecitas de colores. Sí, las lucecitas de León, parece un cabarute para un gimnasio. Y claro, y te dicen, sí, no, es que la máquina es buenísima, hace todo por vos. Sí, te miro y me doy cuenta que hizo todo por vos. Exactamente. Porque el pecho está hundido, es más hueso que pecho. Y aparte, no. ¿qué más que un principiante necesite ejercicios compuestos para aprenderlos? Pero claro, no es solamente hacer y sentir que me va a explotar el músculo, no es así. Pero bueno, eso es para otro episodio. Entonces, lo hablábamos hace 5 minutos y yo dije, va a haber una pregunta que tiene que ver con esto. Entonces, si esa persona tiene 4 ejercicios de 4 series y no más, y hace un press de banca con barra, hace un press de banca inclinado con mancuerna o barra, puede ser cualquiera de los dos. Un fondos en banco, si la persona no tiene el nivel para hacer en paralela, o fondos en paralela. Y al final, ese 4º ejercicio, usa una polea. A la persona le gusta apertura, puedo hacer apertura. Claro. A la persona le gusta hacer apertura, pero en cable, lo hago. O abajo, un cruce abajo, o cualquier otra máquina que tenga el gimnasio, puede ser una hammer de pecho, la que le guste, ahí sí. Pero los 3 primeros fueron compuestos. Entonces, ahí tenemos como pregunta un menor volumen y una mayor cantidad de ejercicios compuestos. Entonces, coincido con vos, ahí sí. Y sigue manteniendo la esencia del wader, de la rutina wader. O sea, ahí sí. La segunda pregunta es un poquito más complicada. Ahora vamos a decir por qué, amigo. ¿Podría ser considerada como rutina wader si hacemos un solo grupo muscular? Como dijimos, lunes pecho, martes espalda, salvo la pierna que es cuádriceps isquio, utiliza varios. Claro, pues sería una sola vez. Por día, pero en mayor frecuencia. Ahí es más complicado. Mayor frecuencia. Yo creo que depende el caso, pero que sí se puede. No sí. Sí y no, depende. ¿Por qué depende? Para mí por el tipo de días que entrene la persona. Claro, ya se te va mucho. Claro, porque si yo hago un solo grupo muscular por día y tengo que aumentar la frecuencia, por lo menos una frecuencia 2, no puedo hacer un press de banca y un peso muerto el mismo día, que a nosotros nos ha tocado muchas veces, o sentadilla y banco el mismo día, porque son dos grupos musculares distintos. Entonces, yo pensándolo ahora, puedo hacer un día de banco, un día priorizando el banco, que sea un día de pecho, claro, un día de sentadilla, priorizando el cuádriceps, y hasta le puedo agregar gemelos, ahí no pasa nada. Pero ahí sí podías dividir otro día entre glúteo e isquio. Y el tercer día podría ser peso como ejercicio básico, peso muerto, que me trabaja todo,
puedo hasta hacer un peso muerto convencional y un romano, y después hacer espalda. Pero ¿qué pasa? No, bueno, pero el peso muerto trabaja el isquio, entonces ya ahí sería isquio y espalda. No, porque el press de banca trabaja el tríceps y el hombro. Pero estamos haciendo pecho, que de forma indirecta, como hablábamos también al principio, se involucre en otros grupos musculares, esa es otra cosa. Pero yo estoy haciendo pecho. Es imposible, salvo que utilice solamente ejercicios de aislación, que no utilice el tríceps y el hombro. De hecho, el tríceps en una apertura no se va a ver implicado, pero el hombro anterior, el hombro frontal, sí. Entonces estamos en la misma. Entonces yo ese tercer día hago peso muerto con espalda y necesito 3 días más. O sea, yo creo que la persona debería entrenar de lunes a sábado para el jueves volver a repetir el día de banco, el viernes repetir el día de sentadilla y cuádriceps y el sábado repetir lo del miércoles, que ahí la persona podría cambiar y con el peso muerto, en vez de hacer espalda, hacer isquio. Claro. Pero va a seguir siendo lo mismo, o sea, la persona va a necesitar entrenar más días. Por eso yo creo que sí se puede. Más recuperación. Ni hablar, la comida, el descanso, todo. El descanso, tener el tiempo. El tiempo para ir. A ver, no hablamos de un volumen enorme, justamente. Claro, porque tiene más frecuencia. Pero así la persona esté 1 hora y media, capaz que no tiene 1 hora y media, tiene 1 horita, 45 minutos, entonces depende de muchos factores. Yo creo que sí se puede, pero depende de lo que pueda ir la persona al gimnasio. Si es una persona que puede ir 3 veces por semana, no tiene problema con el horario, puede estar 2 horas y media en el gimnasio, pero puede solo 3 días, no se puede, ya es imposible, porque tiene que hacer frecuencia. Pues puede hacer frecuencia 2 tranquilamente o hasta 3, pero no con un solo grupo muscular. Claro. Porque si no es imposible, no le va a dar. De todas maneras, yo en 3 días haría full body. Pero bueno, eso es otro método, otra forma, otro video. Y la tercera pregunta es si podemos hacer, esta es más fácil, en vez de un solo grupo muscular, amigo, 2 grupos musculares, pero en mayor frecuencia. Claro. Ahí yo creo que es un rotundo sí. Sí. Es un rotundo sí. Sí, porque el día de piernas, sí, ahí tocaríamos isquios, pecho tríceps, bueno, como dijiste vos, pecho bíceps también puede ser. Claro, pero bueno, ahí ya se va un poco de lo que es la esencia de rutina Wader. Claro. Por eso, o sea, es un rotundo sí, pero ya creo que se va de lo que es la forma Wader. Claro. Sí, supongamos que Wader es el árbol y todo esto son ramas. Claro, a ver, se puede ir tiene muchos años. modificando, O sea, exactamente. de hecho, lo que vamos a hablar ahora, que es el método Heavy Duty, que creo que es hasta un poquito más complejo de llevarlo, capaz que no de explicarlo, pero sí de llevarlo a cabo, viene después, por eso decíamos lo del orden cronológico, viene después de justamente de toda la parte Wader. Creo que el tema de Wader se empezó a hacer en los 50, 60, cuando arranca él con el culturismo, esa forma de entrenar. Después llega Arnold, fines de los 60. Y bueno, Menzer empieza con el Heavy Duty en el 80, así que... Claro, más actual, por así decirlo. Es, entre comillas, sí, más actual que el Wader. Por eso lo hacemos en orden cronológico. Bueno, perfecto. Espero se haya entendido. Hacemos una pausita y vamos al siguiente tema. Vamos nomás. Lindo. Bueno, ahora sí, vamos a ir al segundo tema, segundo método y último de este podcast. Y es el método Wader. Escuchame. Heavy Duty. Bien, Heavy Duty. Heavy Duty. Bien, popularizado por los hermanos Menzer, Mike y el hermano, que no recuerdo ahora el nombre, creo que era Ray Menzer. Los hermanos Menzer. Los hermanos Menzer. Exacto. Popularizado después de estar en desacuerdo con las rutinas Wader, que venimos hablando de ese tema antes, por eso dijimos que uno tenía que ver con otro, es la contracara, es lo opuesto, porque es una filosofía de entrenamiento, dicho así bien, que era una muy pero muy alta intensidad con una muy baja frecuencia y un volumen de entrenamiento muy corto, todo lo contrario a lo que pregonaba
Arnold y muchos que entrenaban con él de la época, Franco Columbu, que sí fue su compañero por años y su mejor amigo, por ejemplo, que era 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, 4 horas en el gimnasio, algunos hasta doble turno, entonces es totalmente lo opuesto. Exactamente. Y bueno, heavy duty. ¿Qué es lo que opinás vos del heavy duty en una persona iniciante? Más allá de que hayamos aclarado de que son métodos creados exactamente para personas que usan sustancias dopantes. ¿Se puede utilizar el heavy duty en una persona iniciante? No. Para nada. No. De hecho, si la persona hace 1, 2, 3 años que está en el gimnasio y es un usuario común que va por salud, tampoco. Y la otra vez escuchaba a un youtuber decirlo y creo que tiene mucha razón también. Hoy en día el que te dice que va al gimnasio y hace heavy duty no tiene la más pálida idea de lo que es el heavy duty. No tiene idea. No tiene idea. Porque si hago una serie semi pesada en un remo bajo con polea, agarré el teléfono o hablé con el de al lado 4 minutos, volví a hacer una serie que yo creo que la rompí, que fue re pesada. Yo entreno heavy duty. No es heavy duty. No es heavy duty. Boludeaste con el de al lado, perdiste un montón de tiempo, no fatigaste nada la espalda. No, eso no es heavy duty. El heavy duty se basa en el preagotamiento, en controlar las repeticiones, en trabajar la fase excéntrica. Como dije, el preagotamiento, o sea, eso es la clave del heavy duty. Una persona con un nivel básico nunca va a saber tener una contracción estática, saber lo que es el preagotamiento, y entrenar a esa intensidad. No lo soporta. No lo soporta ni su cuerpo se recupera. Pienso exactamente igual que vos, porque, claro, una persona que empieza en el gimnasio, sí, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, no sabe lo que es el fallo muscular, no tiene esa capacidad de llegar. Me ha pasado acá que, por ejemplo, hay personas que están en extensión de cuádriceps. La cuádriceps. Y te dicen, uy, pero siento que me duele. Y sí, o sea, entonces digo... Claro que sí. No, totalmente que no para una persona que recién empieza. Es que, a ver, el heavy duty no puede durar más de 1 hora. Pero no 1 hora. Hice 4 ejercicios que me llevó 25 minutos y tuve 40 minutos hablando. No. Es 1 hora de un calentamiento, por supuesto, preparar las articulaciones y darle. Ahora vamos a dar un ejemplo, pero es eso. Es siempre muy cerquita del fallo o incluso con supramáximas por encima del fallo, porque claro, el heavy duty lo que busca, lo que enseñaba Mike Mentzer de hecho hay videos en YouTube de él, siempre al fallo y siempre buscar con un mismo peso en la siguiente sesión mayor cantidad de repeticiones o mantener la cantidad pero subirle peso. Por ejemplo, si yo estoy realizando en una prensa con 250 kilos, 8 repeticiones, le pongo 270, busco seguir haciendo 8 o mantengo los 250 pero busco hacer 10. Si yo le subo peso y bajo las repeticiones, no digo que está mal, pero deja de ser heavy duty. Claro. Deja de ser heavy duty. Entonces, para seguir el heavy duty es así. Mantengo peso, subo repes, subo peso y mantengo las repes. O sea, cualquiera de las dos. O subo uno o subo el otro. Es así. Es así. En pocas palabras y en criollo es destrozar el músculo, prácticamente, con buena técnica y poco volumen, vamos a decir, ¿no? De ejercicios. Sí, no, ni hablar. A ver. ¿Cuántas veces a la semana? Y entre 1 y 2 entrenamientos por semana. Y la mayoría va a decir, no, ¿cómo? 1, sí, claro. 2. Bueno, para realizar bien el heavy duty, 2 a 3 días de recuperación como mínimo. Y yo diría que 2 va a ser insuficiente. Así que creo que deberían ser de entre 2 o 3. Por ejemplo, una persona puede hacer el lunes el primer entreno, descansar
martes y miércoles, hacer el día jueves el segundo entreno y después descansar 3 días, viernes, sábado y domingo, para volver a arrancar más fresco el lunes. Pero no más de 2, no más de 2 entrenos por semana. Incluso cuando la persona ya le agarra más cancha, por decirlo de alguna forma, al método, puede llegar a necesitar, por la tan alta intensidad, hasta 4 días de descanso o 5, Claro. y eso ya es un entreno por semana. Capaz que una semana me toca 1 y a la otra semana me tocan 2. Pero es así, no es ir 4 veces por semana, ni siquiera 3. Sí, porque imagínate un heavy duty en piernas. Es que es podrías imposible. hacerlo. Y tampoco utiliza, o una particularidad también del heavy duty, es que no utilizaba ejercicios compuestos. No utilizaba ejercicios compuestos, porque es mucho más difícil de llevar a cabo, sobre todo con los básicos. Como una técnica. Claro, los 3 básicos, sentadilla, peso muerto y banco, complicado. Sobre todo, creo yo, para poner un top 2, sentadilla y peso muerto. Claro. Muy difícil. ¿Y por qué tan poco tiempo de entrenamiento en el día? Porque volumen e intensidad son 2 cosas opuestas. Bueno, cuando hablamos hoy, nosotros tenemos en nuestro entrenamiento volumen e intensidad a un 85%. Puede haber semejanzas entre uno y otro, pero normalmente va a haber mucha diferencia. Claro. Sube uno, baja otro. Claro, y baja lo otro. Sí, obvio. A ver, el heavy duty, a diferencia del wader, no utilizaba, como dijimos, es una mayor frecuencia de entrenamiento, pero no usaba un solo grupo muscular por día, porque si no es imposible. Ahora yo tengo anotado acá para que demos, amigo, un ejemplo básico. Lo tengo anotado para que no se me olvide, para que la gente más o menos vea por dónde va, por cómo puede ser. Un ejemplo básico de un mes, obviamente un ejemplo básico no va a ser para una persona que está compitiendo hace 5 o 6 años en culturismo. Claro, sí, es un ejemplo. Claro, es un ejemplo para una persona que lo quiere probar. Semana 1 y 2, yo puedo hacer día 1 pecho, espalda y hombro. Perfecto. Por ejemplo, puedo hacer, fíjense los ejercicios y la cantidad de series. Puede ser un press de banca con mancuerna, puede ser un inclinado también. 1 o 2 series efectivas, no más de ahí. El heavy duty tiene entre 1 y 3 como máximo. Depende de la intensidad, a veces 3 resulta siendo un montón. Entonces, entre 1 y 2. Después, tienen un ejercicio. Apertura, plana o inclinada, lo mismo, 1 o 2 series. Remo con barra, 1 o 2 series efectivas. Dominadas, lastradas o no, o dorsalera, tirón al pecho. Una sola serie efectiva, al caño con lo que se pueda. Press militar, lo mismo, una serie efectiva porque es un ejercicio compuesto y ya a esa altura de la rutina el cuerpo va a estar muy fatigado. Y vuelo lateral, que puedo hacer 2 series porque es un ejercicio de aislación, entonces puedo hacer 2 series. Ya está, listo, pero son pocas series. Y la parte B de ese entrenamiento, pierna y brazos. No vamos a hacer brazos el mismo día de espalda, hombro y pecho, claro, claramente. Tal cual. Pierna, puedo hacer una prensa o una hack, 2 series efectivas. Ahí lo que decías vos, sacando la sentadilla. Obvio, sí, es que el heavy duty sí. Hipertrofia, cuadricera, extensión sentado, 1 o 2 series efectivas. Camilla de isquio igual. Bíceps parado con barra, recta, W, puede ser mancuernas también. 1 o 2 series efectivas. Y lo mismo para una polea alta de tríceps, soga, triángulo, barra recta, lo que prefieran. O trasnuca con mancuernas, puede ser unilateral, bilateral, como prefieran. 1 o 2 series también y listo. Son muy pocas series, cantidad de ejercicios está bien, pero digamos, el volumen de entrenamiento no es nada parecido, ni la duración del mismo, a las rutinas WIDA. Claro. Claramente y algo no. que pienso ahora es que vos decís, ¿por qué una hack y no una sentadilla? Claro, porque la idea es machacar las piernas y en una sentadilla quizás a la octava o novena se te cae la zona media. El tema del control motor, mantener la forma claro, es muy difícil.
Es muy Entonces difícil. es mucho mejor la hack, claro, tal Bueno, cual. ¿verdad? Yo tengo una pregunta a vos, amigo. No sé si lo hablamos, pero lo voy a hacer por las dudas. Heavy duty para una persona, no un principiante, pero una persona natural. Ujú. ¿Sí o no? Para una persona natural. Ujú. Para Yo ya dije que para un principiante ni en pedo. sí. Pero para un natural, ¿va o no va? Lo que pasa que natural pero principiante o natural intermedio avanzado, como se diría, porque hay diferencia ahí. Bueno, creo yo. vamos a por un punto medio, un natural. Claro, intermedio. Que ve hace 6 meses que va al gimnasio. Sí. 6, 7 Que meses. ya conoce lo que es la capacidad del fallo muscular y hasta dónde puede llegar. No, hasta ahí. Que ya tiene, que es una base, por así decirlo, ¿no? Una mínima base. Sí. Yo creo que también depende. Depende, pero para mí sí podría llegar a usar un heavy duty. Como para ir más al límite, ¿no? De un entrenamiento convencional, por así decirlo. Donde se deja de serrir. Como para que lo pruebe. Claro, sí. No lo veo mal. No lo veo mal. Pero bueno, no lo veo sostenible. Ese es el tema. Yo no lo aplicaría. ¿Por qué? Porque tiene muy baja frecuencia y el natural lo que necesita es una mayor frecuencia. Claro. Y le va a generar desadaptación. Le Claro. va a generar una desadaptación. Además de la recuperación. Que la recuperación en un natural, lo explicamos también con la forma Wither, es mucho más complicado. Entonces, yo en ese sentido no lo aplicarías. No lo aplicaría. Está perfecto. No lo aplicaría. Sí, entiendo. No lo aplicaría. Pero bueno, a ver, el tema es que después de los hermanos Menzer, no fueron los únicos ellos que utilizaron Ahí está. el heavy duty. ¿Quién? Dorian. Y Dorian en los 90, él empezó a entrenar de otra forma y luego empezó a utilizar la forma heavy duty, pero él lo hizo más híbrido, lo veíamos a Dorian utilizando, por ejemplo, él hacía mucho el remo con barra, hacía remos unilaterales en la hammer de espalda, a disco, no a ladrillo. Entonces, Que a lo mejor no entrenaba 2 días, que quizás no, entrenaba otro día más. no, creo que Dorian hacía 2 veces por semana, si no me falla la memoria, pero Tremendo. lo hizo más híbrido, no era tanta máquina. A Claro. Dorian lo veíamos en la hack sufrir vendado, pero sufrir de que era al borde del colapso. Hay muchísimos videos de él entrenando en YouTube, por si les interesa. Ahora, en los videos que podemos llegar a buscar y encontrar de Mike Menzer, muchas máquinas. De hecho, él estaba metido en lo que eran las máquinas Nautilus de esa Nautilus. época, muy conocidas, muy utilizadas por el ámbito del culturismo. Era mucha máquina, mucha máquina. Máquina para hacer escote en bíceps, la prensa no era disco, era lingotes, el pullover también se hacía en una máquina, no con mancuerna, ni siquiera en una polea, o sea, era hasta en abdominales, ¿no? En la plancha, o un abdominal con peso, no, ni siquiera con soga como hacía Arnold, era todo máquina. Sí, todo porque máquina. también, hablando también un poquito de eso, está el fallo técnico y el fallo muscular. ¿Entendés? Exacto. O sea, por eso la máquina. Por eso la máquina, porque el músculo puede seguir empujando, pero por ahí se te desvirtúa la técnica y ya empezás a meter otras cosas que nada que ver. Sí, no, ni hablar. Bueno, eso se da más en fuerza Sí. igual. Pero qué sé yo he visto a Menzer entrenar bíceps con barra. A él sí lo he visto hacer press militar con mancuernas. Pero lo que yo he visto de él enseñando a otra persona el heavy duty, lo he visto mucho más con máquinas. Al propio Mike Menzer lo he visto entrenar más con pesos libres. No solo pesos libres, sino más un híbrido entre polea y peso libre. Claro. Quiero diferenciar eso, porque lo he visto a él enseñando con puras máquinas, pero al propio Mike Menzer lo he visto haciendo press militar con mancuernas en vez de una máquina, curl de bíceps con barras en vez de una máquina. Entonces, como para que quede claro, Claro. que se Sí, puede sí, hacer. sí. Eso iba más a lo que después implementó Dorian, Híbrido. ya más a principio y mediados de los 90. De hecho, compite con un bíceps desgarrado, para que entiendan ¿cómo se llama? La intensidad del ejercicio, se desgarró un bíceps. Claro. Compitió y ganó igual. Es como decíamos hoy Así. en Wader, que vos me preguntaste hoy si se podía dar este método en un principiante o intermedio. Y también decíamos hoy en la Wader que se puede adaptar.
a un principiante no siendo Yo creo que es más adaptable que el heavy duty, la sin esencia. ningún tipo de duda. Sí, claro. Pero bueno, por eso te decía, si Dorian adaptó y lo hizo híbrido, quizás en un principiante se podría dar, o un intermedio se podría dar, pero no sería lo ideal. No sería lo ideal. Antes de que ya cerremos el tema, no terminé de dar los ejemplos. Los ejercicios que dije yo, que los tengo anotados, Ajá. pecho, espalda y hombro el día 1, pierna y brazos el día 2, que terminé con el trasnuca de tríceps, eso era más que nada las primeras semanas para ver cómo responde el cuerpo. Para las semanas 3 y 4, tengo que escuchar a mi cuerpo. Si mi cuerpo dice, no estás tolerando y no estás recuperándote a esa intensidad con 2 entrenos semanales, hay que aumentar el descanso, quizás a 4 días, o 5 días incluso, y capaz que en las últimas 2 semanas, en vez de hacer 4 entrenos, tenga que hacer 3. Claro. Tenga que reducir 1. Algo de eso dije, pero no en este ejemplo específico. Entonces, lo tengo que hacer, porque si yo estoy haciendo heavy duty, no me recupero, tengo dolores y voy a entrenar igual, no voy a rendir de la misma forma. No es seguir al pie de la letra la filosofía del heavy duty. Claro. Entonces lo tengo que cumplir. Luego de esas 4 semanas, depende cómo haya respondido el cuerpo, veo cómo prosigo, si voy bien o no con el heavy duty. Pero quiero recalcar algo que dije apenas empezamos. El que diga y no es culturista, y que me diga que hoy va al gimnasio y hace heavy duty porque lo vio en YouTube, no hace heavy duty. Si hay alguien ahí, perdóname, pero no hace heavy Lo duty. echarían del gimnasio. No hace heavy, exacto. No hay gimnasio que te bancaría en cada repetición de las últimas, porque otra particularidad del heavy duty, en esas repes que yo estoy haciendo, no sé, vamos a poner como dije que hacía Dorian, en la hammer unilateral, un remo para espalda. Llegué a la 6ª repetición, 7ª, y me empieza a quemar el dorsal, y ahí es donde la mayoría es como que, ya no puedo, ya, listo, la suelto. No, esas son las más importantes. Ahí es donde ahí recién empieza la serie. Ahí es donde, claro, ahí es donde tengo que ir más allá, tengo que seguir y seguir hasta que el brazo no pueda traccionar. A ver, búsquenlo a Mike, búsquenlo a Dorian. Que no se acostumbra a ver eso en el gimnasio. En esas últimas 3, 4 repeticiones pegan unos gritos que ningún gimnasio, yo creo que hoy la gran mayoría, los dejaría entrenar así. Así que Tal cual. No hacen heavy duty. Tal cual. Son 2 métodos extremos que, bueno... Popularizados por 2 íconos. Por 2 íconos, sí. Para competidores de élite, ¿no? Bueno, ni hablar, eso Así sí. que nada, lo que me sorprende es cómo 2 cosas opuestas llevan al mismo camino en cuanto a masa muscular, ¿no? Cómo el cuerpo se adapta a eso. La verdad es que... Es la filosofía del entrenamiento, como vos me dijiste hoy. En ese momento yo quiero creer que... creo que habrá sido toda una revolución el heavy duty. A lo que todos estaban acostumbrados a ver, ¿no? Cuando Mike saca un loco, este es un loco. A ver, cuando Mike saca lo del heavy duty, empieza a hablar sobre él, tengo entendido que hubo muchas críticas. Claro. Muchísimas críticas. Sí. También la he leído. Sí. Y es normal. Siempre que hace uno algo distinto, diferente, va a ser, esté mal o bien, peor si está bien, va a ser criticado, no apoyado, tranquilamente. Exactamente. Siempre hay gente que no le gusta que uno innove, que uno haga algo que los demás no se atrevieron. Tal cual. Mike consideraba que era totalmente innecesario un altísimo volumen y estar 3-4 horas dentro del gimnasio, porque aparte él ha dicho, como dije antes, lo pueden buscar en YouTube, hay un audio de él diciéndolo, él trabajaba, creo que eran 12 horas por día, más su pareja, no podía estar 3-4 horas en el gimnasio, eso lo agotó y ahí es donde él empieza a armar la filosofía del heavy duty. Además de que creo que en el Olympia del 80, que a Arnold se lo regalan, digamos las cosas como son, se lo regalaron, fue creo que un punto de inflexión también. Arnold había dejado y volvió. Sí, volvió después de 5 años y Arnold es Arnold, el estado físico era increíble, pero no era para ganar.
a quien le guste el culturismo, el del 80. Lo que pasa, Nahue, es que también, si te pones a pensar, el heavy duty no vende. No, así dos veces es que después sí. Claro. Cuando se popularizó, salieron las máquinas Nautilus y todo eso, sí. Pero al principio apenas Mike empezó a hablar sobre él, no vendía. Claro. No vendía. La idea era pasar tiempo en el gimnasio, estar ahí. Pero bueno, el Arnold, la cara visible, los famosos, bueno, sí, todo. el marketing. O sea, El Olimpia del 80 fue el más controversial de la historia y no es que me siento y lo digo yo acá, sino que es así. Todos los culturistas lo dicen. Al menos lo que estaban en esa época. Fue un robo, pero bueno. Ese fue un punto de inflexión en Mike para empezar a dominar su filosofía del heavy duty. después de tantos años, aparte. Claro. Hoy en día se sigue hablando de eso. Claro. Más lo que yo dije de su trabajo, su vida, un cúmulo de cosas. Bueno, amigo, ¿listo? De nuevo te saludo. Queremos agradecer también a Santiago Everlin, que fue el que editó el video del tercer episodio. El calzado y las técnicas de entrenamiento. Exactamente. Sí. Y bueno, al espacio también, Vital Gym. Vital, como siempre. Como siempre. Y bueno, nos estaremos viendo en el quinto episodio. Quinto ya. ¿Quién diría, no? Sí, ¿quién diría? Quinto episodio, hoy ya el cuarto. Sí, amigo, bien. Así que bueno. Vamos muy bien. Para el próximo no va a ser así como venimos con 2 temas. Hay como algo. No sabemos si el quinto o el sexto episodio, pero uno de los 2 seguros. No quiero prometer nada para el quinto por las dudas, pero uno de los 2 seguro. Algo distinto a cómo nos venimos manejando más hasta dinámico, ahora. Digo yo, ¿no? Más. Bueno, pero no quiero. Dejémoslo ahí, más dinámico. Así que bueno, gente, gracias por ver el video. Suscríbanse, dejen comentarios, dudas, lo que tengan y nos vemos en el próximo. Saludos.